Con la presencia de los ministros de Justicia y Obras Públicas, Hernán Larraín y Alfredo Moreno respectivamente, sesionó la comisión encargada de analizar la procedencia de la acusación constitucional interpuesta contra el exministro del Interior Andrés Chadwick. Ambos personeros se refirieron al estado de emergencia decretado tras estallar el conflicto, decisión que avalaron durante sus presentaciones. En tal sentido, el ministro Larraín sostuvo que la decisión fue necesaria y proporcional a la gravedad de los hechos que estaban ocurriendo. Las fuerzas policiales de contención normal no eran suficientes. Eso generó el estado de emergencia y a propósito de ese estado de emergencia se han tomado debidas cautelas para asegurar que durante él, mientras se cautela el orden público, también se aseguren los derechos y libertades de las personas. Y yo lo que he expuesto es el conjunto de medidas que en orden nacional e incluso internacional el gobierno dispuso durante este periodo para asegurar que esto se cumpliera. A nosotros nos parece que tenemos que tener debido cuidado y respeto por las actuaciones de las personas y eso ha sido lo que hemos logrado. Por su parte, el ministro Moreno hizo una relación de los hechos acontecidos desde el 18 de octubre, dando cuenta de los daños a la infraestructura pública y los millonarios costos que tanto para el Estado como para el sector privado, a través de las concesionarias, significará restablecer lo destruido. Tras las presentaciones, el diputado y presidente de la comisión, Jaime Belolio, se refirió al contenido de las exposiciones. Ambas presentaciones han sido muy contundentes y por supuesto que responden a la acusación, en el sentido que esta acusación sostiene en su primer capítulo que el exministro Chadwick habría deliberadamente no hecho o no actuado de manera de evitar violaciones de derechos humanos y abusos que han ocurrido. Por tanto, la presentación de ambos ministros, más que referirse, no es una defensa del ministro, simplemente lo que están diciendo es la complejidad de esos días, la justificación de por qué tuvo que hacerse ese estado de emergencia y cómo actuaron el resto de los poderes del Estado, el resto de las instituciones que tienen que resguardar no solo el orden público, sino que también la justicia. Por su parte, el diputado Marcos Ilavaca cuestionó la falta de registros concretos por parte del Ministerio de Justicia sobre denuncias o hechos que pudieran constituir violaciones a los derechos humanos en los primeros días de la crisis social. La conversación con el ministro de Justicia en particular fueron cuáles han sido en concreto las acciones que desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se desarrollaron en pos de que todos aquellos hechos que han podido implicar la Comisión de Violación de los Derechos Humanos se preveyeran. ¿Ya? Y el ministro ha dejado claramente establecido de que las facultades que tiene el Ministerio de Justicia en particular dice relación con ciertos organismos de dependencia del Ministerio de Justicia y que a contar del 27 de octubre recién existía sistematicidad respecto a los hechos que en Chile ocurría, cuestión que es grave. Es decir, antes de esa fecha no existía información clara, sistematizada respecto a los hechos que estaban ocurriendo, cuestión que vamos a mantener para poder, en definitiva, ver cómo avanzamos en el proceso de investigación. Cabe recordar que la acusación constitucional está centrada en la responsabilidad de mando del ex secretario de Estado en materia de violaciones a los derechos humanos. Esto en el marco del accionar de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad en tareas de orden público durante las movilizaciones sociales registradas en el territorio nacional. El libelo recalca que el estado de emergencia que se decretó tras el estallido social solo permite limitar dos derechos civiles, a reunión y a locomoción, por lo que es obligación de la autoridad velar por el respeto de todo el resto de los derechos consagrados en la Constitución, entre ellos a la vida, la integridad física y psíquica, los cuales no habrían sido cautelados por el exministro Chadwick.